Listo. ¿Me podrían, por favor, confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí se está viendo. Listo, chicos. Entonces, pues bueno, vamos a desarrollar nuestra sesión de la semana del Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software. En esta ocasión, pues es nuestra segunda sesión en línea de la transversal de física de la fase planeación, actividad de proyecto 3. Y vamos a tener la siguiente agenda. El día de hoy, pues vamos a tener la bienvenida, la cual ya desarrollamos. Vamos a dar continuación a la competencia aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Vamos a revisar el cronograma, las actividades de aprendizaje y las evidencias a desarrollar para esta semana. Vamos a desarrollar una explicación de los temas que necesitamos para el desarrollo de la evidencia de producto video expositivo sobre experimento de aplicación y vamos a pasar a la sesión de dudas e inquietudes y posteriormente al cierre de la sesión. Entonces, pues les recuerdo que nos encontramos en la fase de planeación, la cual inició el 9 de octubre del 2023 y finaliza el 31 de marzo del 2024. Esta tiene una duración de 768 horas. Nos encontramos en la actividad de proyecto 3, que se llama Estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, y esta actividad de proyecto inició el 23 de octubre y finaliza el 17 de diciembre. Recuerden que las calificaciones las vamos a realizar 72 horas hábiles después de que ustedes suban la evidencia y van a ser calificadas con A o D. A es una actividad aprobada, D es una actividad no aprobada. Se aprueba con 70 puntos o más, CP no se aprueba con 69 puntos o menos, pero ustedes no van a ver puntajes, solamente van a ver las calificaciones cualitativas, es decir, o una A o una D. Este es nuestro cronograma, ya la sesión anterior la hemos revisado. Para esta semana vamos a revisar la actividad de aprendizaje, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Nuestro resultado de aprendizaje de esta semana lleva por nombre solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. Lo que vamos a entregar es un video expositivo sobre un experimento de aplicación, ya lo veremos más adelante. Y este tiene como fechas de entrega desde el 20 de noviembre, es decir, desde el día de ayer y hasta el 26 de noviembre. ¿Listo? Esta actividad también va a ser orientada por la transversal de física. En este caso, pues yo los estoy acompañando en esta competencia. Como les mencioné, tenemos nuestra segunda evidencia, que es nuestro video expositivo. Nuevamente las fechas, no lo olviden, del 20 de noviembre al 26 de noviembre. Y el material de apoyo que vamos a trabajar durante toda la competencia lo van a encontrar en la ruta fase planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, la ciencia de las cosas. Ya entrando entonces en materia, vamos a hablar de la cinemática. Esta es una rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Esta no considera las causas o fuerzas que lo originan y se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. La cinemática se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Dentro de la cinemática encontramos unos conceptos básicos, como lo son un objeto está en movimiento, el plano de coordenadas cartesianas, el sentido del movimiento, un objeto está en reposo, el sistema referenciado, una partícula, la materia, el tiempo, la distancia, la velocidad, la rapidez, la aceleración y la aceleración de la gravedad. Vamos a hablar brevemente de ellos. Entonces, cuando un objeto está en movimiento, se da cuando su posición cambia con respecto a otro objeto en el transcurso del tiempo. Pongámoslo de esta manera. Si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que está en movimiento, ¿listo? Y genera un cambio en su posición con respecto al poste. Este poste es el objeto que no va a cambiar de posición. Quien va a cambiar de posición, pues va a ser la persona. En el segundo concepto encontramos el plano de coordenadas cartesianas. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Este plano permite la ubicación de los objetos en el espacio, dando la posibilidad de hacer una representación gráfica de las relaciones matemáticas, del movimiento o la posición en la física. En este sistema bidimensional se consideran el eje X y el eje y en los sistemas tridimensionales se tiene en cuenta un tercer eje, que es el eje Z. En el sentido del movimiento, este va a depender del recorrido del objeto, ya que puede ser positivo o negativo, de avance o de retroceso. Un objeto está en reposo, chicos, por favor, cierren el micrófono. Un objeto está en reposo cuando los objetos no presentan variación en el tiempo.
Si volvemos al ejemplo que habíamos hablado del poste, si al frente de ese poste se instala una estatua, pues ambos van a permanecer allí en el transcurso del tiempo y no van a tener ningún cambio en sus posiciones. Es decir, ambos objetos están en reposo. En cuanto al sistema referenciado, este va a depender del punto de observación y podemos decir que si a su lado pasa una persona conduciendo un automóvil, esa persona está en movimiento relativo con respecto a su punto de observación. Pero si nosotros nos encontramos dentro del automóvil en referencia a la persona, pues quien está en reposo va a ser la persona relativo a su punto de referencia. ¿Listo? Hablando ya pues del sexto concepto básico, que es una partícula, pues es recordar que esta es una parte muy pequeña de algún objeto. Para el caso de la física, que es lo que estamos estudiando en este momento, es un cuerpo material con una dimensión pequeña de la materia. Y pasamos a hablar de la materia. Este es el componente principal de los cuerpos, objetos o partículas. Puede tener cualquier forma y también sufre cambios de acuerdo con las propiedades físicas o químicas que tenga. El tiempo, como bien sabemos, es una magnitud escalar con la que se mide la duración de los eventos. Este nos permite establecer la diferencia entre los sucesos del pasado y predicciones futuras. La distancia es una longitud recorrida por un cuerpo de un punto a otro. Nos va a indicar el desplazamiento de dicha partícula o de dicho cuerpo. La velocidad es una magnitud vectorial que nos va a indicar que tiene dirección y sentido. Se va a calcular siempre dividiendo la distancia por la unidad de tiempo empleado en hacer dicho recorrido. Pasamos a la rapidez, que es una magnitud escalar, que es el módulo de la velocidad, relaciona la distancia que recorre una partícula y el tiempo que tarda en este recorrido. La aceleración es una magnitud vectorial que relaciona la variación de la velocidad con el tiempo. Y finalmente la aceleración de la gravedad tenemos que es una magnitud vectorial que obedece a la aceleración experimentada debido a la gravedad que se está ejerciendo por parte de la Tierra en un cuerpo al dejarlo caer. Siguiendo con el tema de la cinemática, debemos hablar del movimiento uniforme. ¿Listo? Este movimiento uniforme o movimiento rectilíneo uniforme, como pueden ver en la pantalla, se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. ¿Listo? En ese caso, su aceleración es cero o es nula. Debemos tener presente que pues, el mundo está en constante movimiento. Todo cambia con respecto al tiempo y existen diferentes razones de cambios en los objetos. En este MU o MRU, ¿listo? Se va a dar cuando un objeto avance en una trayectoria recta a una velocidad constante. ¿Listo? Como lo mencionamos, su aceleración es cero, es nula. Debemos también resaltar que la dirección también es constante y la distancia se va a calcular al multiplicar la velocidad por el tiempo del recorrido. ¿Listo? Recordemos que en este caso no hay aceleración. Ya podemos pasar al movimiento uniformemente acelerado o MUA. Este es también llamado rectilíneo uniforme variado o MRV, ¿listo? Y va a cambiar con respecto al MU, al que vimos anteriormente, porque pues en este la partícula sí está sometida a una aceleración constante. Y para que lo tengamos claro, en el anterior vamos a ir siempre en la misma dirección, a la misma velocidad, sin aceleración, y en este caso sí vamos a tener una partícula con una aceleración constante. ¿Listo? Esa es la diferencia entre estos dos, entre el MU o MRU y entre el MUA. También debemos hablar de la caída libre, que es el movimiento que está influenciado por la aceleración de la gravedad. Y esta se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo de un cuerpo que dejamos caer. Debemos hablar de la descripción de un movimiento. Para encontrarlo tenemos, o para describirlo, encontramos un primer paso, que es establecer un sistema de referencias, origen y eje del movimiento. El segundo paso es establecer el valor y el signo del movimiento. ¿Es negativo o es positivo? El tercer paso es el valor y el signo de la velocidad inicial, V0. También el siguiente paso es establecer la posición inicial del cuerpo, o X0. El quinto paso es escribir las ecuaciones del movimiento y finalmente, teniendo en cuenta los datos, vamos a despejar las incógnitas.
También deben tener presente el movimiento circular, el movimiento curvilíneo, discúlpenme. Entonces, este movimiento nos va a indicar que en su trayectoria inciden radios de curvatura que a su vez dependen de los ángulos de inclinación. En esta clase de movimiento vamos a encontrar el parabólico, el oscilatorio, el circular, y son en los que se describen movimientos curvos de las partículas. También encontramos el movimiento de proyectiles. Aquí se describe un movimiento parabólico donde la partícula hace un movimiento con un componente horizontal en el eje X y vertical en el eje Y. ¿Listo? Este movimiento y distancia del recorrido va a depender en gran medida del ángulo y la velocidad con la que se lance el objeto. También debemos tener en cuenta el movimiento circular uniforme. ¿Listo? Este va a describir la trayectoria de un objeto alrededor de un eje que cuente con un radio y que tenga una velocidad constante. Aquí, este movimiento nos va a permitir el giro de la partícula. ¿Listo? Tengamos presente que aquí nuestra velocidad es constante. Y debemos hablar también de dinámica. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que la dinámica obedece al movimiento y hace referencia a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que suceden estos movimientos. Para eso debemos hablar de Isaac Newton. Como ustedes saben, Newton escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron las leyes de Newton o las leyes del movimiento. ¿Listo? Para eso debemos tener presente qué es el movimiento. El movimiento lo vamos a definir como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y va a ser relativo, ya que va a depender de la posición del observador. Y también debemos tener en cuenta la fuerza. Esta fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que va a medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Siendo así, vamos a entrar ya a ver las leyes de Newton. La primera ley de Newton o la ley de la inercia indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. Aquí la inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o del reposo de un cuerpo. Y la inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura, si está en contacto con otros cuerpos o si lo sometemos a un proceso de calentamiento. Dentro de esta ley también vamos a encontrar unos conceptos básicos, que son la fuerza de gravedad o peso, el peso, la masa, la fuerza normal, la tensión, la fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético y la torsión. En la primera, la fuerza de gravedad, encontramos que esta es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Eso también va a aplicar para los cuerpos celestes en el universo. ¿Listo? Cada fuerza en cada astro es diferente. En el peso vamos a encontrar que este es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Es decir, P, como ustedes lo ven acá, pues está definida la variable P para peso, va a ser igual a mg. ¿Listo? Para el caso de la Tierra, el valor de G es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver la masa, la cual va a depender de la cantidad de materia o de sustancia que contenga nuestro cuerpo o nuestra partícula. La fuerza normal, cuya variable es n, encontramos que es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. La tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. La fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético habla de las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. Y finalmente la torsión es una fuerza que está encargada de hacer que un cuerpo gire. Luego vamos a pasar a hablar de nuestra segunda ley de Newton, la cual indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se le aplique. ¿Listo? En este caso, la ecuación que vamos a manejar siempre, para que lo tengan presente, es que fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre. Aquí también debemos hablar del equilibrio dinámico, que es el que nos permite que un cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que están actuando sobre él.
En las personas, este equilibrio dinámico se entiende como la capacidad de permanecer erguido y estable mientras estamos realizando movimientos o acciones. Esto se logra variando nuestro punto de gravedad. La forma de hacer que esto ocurra es que intervengan procesos opuestos con la misma magnitud. Es decir, la suma de los componentes X y Y de las fuerzas que actúan sobre el objeto deben ser iguales a cero. Este equilibrio va a existir, este equilibrio estático, el equilibrio estático solo va a existir cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se encuentren balanceadas. ¿Listo? Y pasamos a la tercera ley de Newton, la cual indica que si un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza pero en sentido contrario al mismo objeto A. Lo pueden ver acá en la fórmula. La fuerza del objeto A al objeto B es igual a la fuerza del objeto B al objeto A, pero en sentido contrario, es decir, negativo. ¿Listo? Esta tercera ley de Newton se refiere a la ley de acción y reacción. ¿Listo? La expresión matemática, como ya le explicamos, es la fuerza que A ejerce sobre B, que va a ser igual, pero en sentido contrario, es decir, siempre va a ser un valor negativo, a la fuerza, en referente a la fuerza que B está ejerciendo sobre A. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar la inercia rotacional de los cuerpos sólidos. Este es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado y va a depender de la distribución de la masa con respecto a su eje. Esto también nos va a indicar la dificultad que tienen los cuerpos de cambiar su velocidad de rotación. La inercia rotacional, o su variable, que es una I mayúscula, va a indicar que cuando la masa se aleje del eje de rotación va a ser más difícil cambiar su velocidad. Esta va a ser directamente proporcional a la masa por el radio del objeto. La relación de la inercia rotacional y la segunda ley de Newton se deben a que el movimiento ejerce una fuerza denominada tangencial y esta nace por la aceleración tangencial por la masa del objeto. ¿Listo? Y también vamos a encontrar el equilibrio rotacional, el cual indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios. Similar a la primera ley de Newton, si no hay fuerza que actúe sobre un cuerpo, se dice que hay un equilibrio. Para el caso de rotación, se aplica el mismo principio, solo que en este caso no hay fuerza que lo haga girar, es decir, no hay una torsión. Debemos tener en cuenta que si un objeto está en reposo, no es necesariamente porque no estén actuando unas fuerzas sobre él, ya que sí pueden estar actuando fuerzas, pero están actuando de manera balanceada. Y finalmente llegamos a una ley de gravitación universal. Esta también se conoce como otra ley de Newton, en donde se relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia r. ¿Listo? En su formulación encontramos que F es la fuerza, M1 y M2 son las masas de los cuerpos que están interactuando, R es la distancia entre los centros de masa y G es la constante gravitatoria. Estos son los conceptos que necesitamos para el desarrollo de este primer video expositivo. ¿Listo? Supongo que ya han consultado la guía de aprendizaje y pues este es un pantallazo de esa guía de aprendizaje donde nos está diciendo que esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para esto, pues claramente deben leer el material de apoyo. Ustedes saben que aquí nosotros les damos un primer acercamiento al tema. La idea es que ustedes, pues dentro de su autogestión, investiguen, lean, consulten más material, lean los anexos que tienen en la plataforma, como que se empapen un poco más del tema para que puedan desarrollar la evidencia. Y lo que se busca en esta evidencia es que a través de un experimento ustedes hagan un video donde muestren una de las 3 leyes de Newton que vimos acá. La idea es que con un experimento la muestren y la expliquen. ¿Listo? En este video deben presentar la ley, la aplicación en el contexto productivo y social y la influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Ustedes pueden ver en la evidencia el anexo del video expositivo donde se van a describir cada uno de los pasos y los aspectos fundamentales que se van a evaluar. ¿Listo?
Este video, pues la idea es que sea creativo, dinámico, innovador. Yo les recomiendo que no se compliquen mucho, hagan su experimento, lo ponen en el video. Si les queda fácil explicar todo dentro del experimento, perfecto. Si no, pues con otras herramientas pueden agregar el audio de lo que quieran explicar. El tiempo del video está entre 3 a 7 minutos. ¿Listo? ¿Puede durar los 7 minutos? Sí, perfecto. Pero tengan en cuenta que de pronto el video se hace muy pesado y no lo deja cargar a la plataforma. De todas maneras, si no lo pueden cargar a la plataforma y lo cargan en la nube, pueden enviar el link de la nube. ¿Listo? Lo importante es que ustedes siempre tengan presente que deben dejar los permisos del video como públicos para poderlo ver, porque me ha pasado que muchas veces no puedo ver los videos, me envían los links, pero no me dan acceso o permiso para ver el video. Y pues acá lo que se recomienda es que se cargue a YouTube. ¿Listo? Si ustedes tienen la facilidad de cargarlo a YouTube, válido. ¿Listo? Si no tienen canal de YouTube creado, lo que les digo, lo pueden crear con otras plataformas y pueden enviarme el link o pueden cargar el video a la plataforma. ¿Listo? La idea es pues hacerlo como lo más sencillo para ustedes, que no se compliquen tanto con la remisión de la evidencia. Yo sé que a veces pues subirlo a YouTube es muy sencillo, pero pues hay que crear el canal y todo el tema. De pronto si no tienen el canal creado, pues de pronto les puede dar un poquito más de demora. Pero eso es básicamente lo que tenemos que hacer para esta semana. La idea es que sea un video muy sencillo, hagan un experimento donde escojan una ley de Newton y la puedan explicar rápidamente. Y pues eso será lo que se evaluará esta semana. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, chicos, no hay dudas, no hay preguntas, no hay nada. Yo sé que pues obviamente tienen que seguir revisando el material. El material no es muy largo. Yo les recomiendo que lean todos los enlaces y los anexos que vienen en el material. Les recuerdo, pues yo acá les doy un acercamiento inicial, pero pues ustedes saben que esto es más de trabajo autónomo, ¿listo? De sus investigaciones y el tiempo que ustedes le dediquen al estudio en el programa. Pero de todas maneras, si revisan la actividad y les van surgiendo dudas en el camino, ya saben que mañana tengo sesión de dudas e inquietudes de 10 de la mañana a 11 por el enlace de Meet que está en el perfil del instructor. O pues en cualquier momento vía correo electrónico o vía WhatsApp, estoy súper atenta a lo que necesite. Última vez, si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas, Profe, dime, Alan. profe, disculpe, le hago una pregunta. Es que yo ahorita le estaba escribiendo al WhatsApp y no les llegaba el mensaje. No sé si de pronto yo tengo un número equivocado, me confirma para yo saber si de pronto Ya te estoy confirmo errado. el número, pero efectivamente no me ha sonado el celular, de pronto puede que esté en este momento sin señal, pero ya te confirmo el número. El que yo tengo es 320-361-1077. No, ese celular no es. De hecho, no es mío. Ya te lo voy a anotar en el chat para que lo puedas tener a la mano. ¿Listo? ¿Listo? Igual chicos, recuerden que hago la atención por vía WhatsApp, pero pues lo ideal es que sea dentro de los horarios laborales de 8 a 5 de la mañana de lunes a viernes. ¿Listo? Sí, profe, muchas Pero gracias, disculpe. no te preocupes, ahí ya te dejé el número. No sé si ya lo recibiste, igual te lo dicto. Ah, 312 no, sí, ya 262. lo tengo. No que le escribo a otra persona, a la otra profesora, Alexandra, no Alejandra. Ah, bueno, entonces pues si quieres me envías la solicitud ahí al WhatsApp y la revisamos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, chicos, muchas gracias a ustedes, de verdad. Me da como pena con ustedes tener que estar corriendo, pero pues creo que Alan no estaba al inicio de la sesión. Le conté a Juan y a Jair que en este momento tengo un problema de tensión y pues necesito finalizar la clase y tomar un descanso. De todas maneras, en unos 5 o 10 minutos ya tienen la grabación cargada y pues ya conocen los medios de comunicación y saben que estoy súper atenta a lo que necesiten. ¿Listo?
Gracias, profesora, muy amable. Bueno, Gracias, profe Lándiga. a ustedes, que tengan buena noche. Alan, llámeme.